La sala estaba casi vacía cuando la anciana entró, apoyada en su bastón, sus pasos lentos y firmes, pero cargados de años de lucha. A sus 82 años, con el rostro marcado por el tiempo, llevaba consigo la serenidad de alguien que había vivido más de lo que podría contar en una vida entera. Pero ese día, todo lo que había construido, todo lo que había conocido, se encontraba en peligro. Su casa, su refugio durante décadas, estaba siendo disputada legalmente. La familia que construyó allí, las memorias de su marido, todo se desmoronaba ante su mirada. El tribunal estaba lleno de un aire tenso. Los murmuros de las personas que aguardaban afuera se apagaban al momento en que la puerta de la sala se cerraba. En el estrado, un joven juez la esperaba. Su rostro impasible no dejaba entrever ninguna emoción. De unos 40 años, con cabello corto y oscuro, su traje impecable le daba una autoridad que parecía desbordar. Ya era conocido en el sistema judicial, un hombre con fama de duro, meticuloso e implacable. No había espacio para los sentimientos ni las concesiones, y eso era precisamente lo que más preocupaba a la anciana. Al tomar su lugar en el banquillo de los testigos, la mujer se ajustó las gafas y dejó escapar un suspiro, observando al juez con una calma que contrastaba con la inquietud que sentía por dentro. Sabía que la batalla legal que se libraba allí iba mucho más allá de unos papeles. Era una lucha por la dignidad, por el respeto a un pasado que ahora amenazaba con borrarse. El juez comenzó a interrogarla con frialdad, sin mirarla directamente a los ojos. Estaba acostumbrado a casos como este, disputas por propiedades que, en su opinión, carecían de valor real. La mujer, con su presencia débil y su edad avanzada, parecía ser solo una pieza más en una rueda de demandas civiles. Lo primero que le reprochó fue la falta de documentación que respaldara su propiedad. En lugar de escucharla, de comprender su situación, el juez la acusó de no tener los papeles en regla y la trató con una falta de respeto evidente. Sus palabras fueron rápidas, como si se hubiera cansado de oír su voz, incluso antes de que comenzara a hablar. Señora, si no tiene pruebas claras que validen su propiedad, ¿qué espera que haga? No puede simplemente seguir ocupando la vivienda si no tiene derecho sobre ella. Eso es ilegal. ¿Está intentando engañar al sistema? La anciana lo miró fijamente, sin mostrar signo alguno de ansiedad. Su rostro, aunque arrugado, estaba lleno de una fortaleza silenciosa. Alzó una mano temblorosa y en su voz, tan suave como el viento, habló. Mi marido era un hombre muy respetado por el sistema, joven juez. Él luchó toda su vida para que personas como usted pudieran estar donde están ahora, en un lugar como este, con el poder de decidir el destino de otros. El juez no esperaba esas palabras. Por un momento sus ojos se entrecerraron, como si las palabras de la mujer le hubieran desconcertado, pero rápidamente se recuperó y desvió la mirada hacia sus papeles. No le dio demasiada importancia, creyendo que solo se trataba de una anciana que intentaba apelar a algo más allá de lo legal. Sin embargo, algo en esa mención, algo en el modo en que ella lo dijo, parecía tocar una cuerda que él no había previsto. ¿Y quién era su esposo, señora? Preguntó con un tono que mezclaba incredulidad y desdén. ¿Qué relevancia tiene eso en este caso? La mujer sonrió levemente, aunque su mirada permaneció firme. Mi esposo fue juez, también. Un juez que hizo lo que otros no se atrevían a hacer. Y lo más importante, fue un hombre que nunca se dejó influenciar por las apariencias. Nunca se dejó someter. Eso, joven juez, es lo que ustedes olvidan cuando se convierten en parte del sistema. El ambiente en la sala cambió sutilmente. Los murmullos cesaron. La anciana había dicho algo que nadie esperaba. Aquella mujer frágil, sin poder, había sembrado una semilla de duda en la mente del juez. Era como si de repente toda su autoridad fuera cuestionada por un solo comentario. El hombre se quedó en silencio por un instante,
intentando procesar lo que había escuchado, mientras la anciana mantenía la calma, sin prisa, sin miedo. Un sentimiento de inquietud comenzó a rondar la mente del juez. No sabía por qué, pero algo le decía que esta mujer no era como las demás. No era una simple anciana luchando por una casa. Había algo más detrás de ella, algo que él todavía no podía ver. La primera chispa de tensión se había encendido. Sin saberlo, el juez había acabado de involucrarse en un juego mucho más grande que el que pensaba jugar. Después de ese primer encuentro en la sala del tribunal, el joven juez no pudo dejar de pensar en las palabras de la anciana. La frase que había soltado con tanta calma, mencionando a su difunto esposo como un hombre respetado por el sistema, lo había dejado perturbado. Algo en su tono, en la forma en que había dicho esas palabras, lo había afectado más de lo que quería admitir. No era solo una anciana que luchaba por su casa. Había algo más en ella, algo que despertaba una extraña sensación en su pecho. Esa noche, después de dejar el juzgado, se quedó en su despacho revisando los expedientes del caso, pero su mente volvía una y otra vez al comentario de la mujer. Decidió investigar más a fondo sobre quién había sido su esposo. Estaba seguro de que el nombre no le era familiar, pero algo en su interior le decía que debía saber más. Quizás se trataba de un simple deseo de saber si las palabras de la anciana tenían algún fundamento, o si solo eran las quejas de alguien que había perdido la batalla. En las siguientes horas, el juez comenzó a escarbar en viejos archivos y registros judiciales. Su investigación no fue inmediata, pero al final descubrió algo que lo dejó helado. El esposo de la anciana, al que ella había mencionado con tal respeto, no era solo un juez común. Había sido un magistrado legendario, alguien que había marcado la historia del sistema judicial en la región. Su nombre estaba grabado en las páginas doradas del Poder Judicial. Este hombre había sido mentor de varios jueces en la región, incluidos muchos de los que aún ocupaban posiciones de poder. Había sido clave en la destitución de jueces corruptos hace décadas y en la exposición de múltiples fraudes dentro de la policía y otros órganos de gobierno. Su influencia en el sistema había sido enorme. Incluso aquellos que ahora estaban en el poder, como él, le debían parte de su posición a este hombre. Sin embargo, lo más inquietante no eran sus logros, era la oscuridad que rodeaba su muerte. El marido de la anciana había fallecido en circunstancias misteriosas. Aunque oficialmente había sido reportado como un infarto, los rumores apuntaban a un asesinato encubierto, una muerte forzada que nunca fue investigada a fondo. El caso había sido cerrado rápidamente, y sus archivos, al parecer, se habían perdido en algún rincón del sistema judicial. Pero lo que realmente dejó al juez sin palabras fue lo que encontró en los archivos de una investigación secreta realizada años atrás. En esos documentos, detallados y cuidadosamente archivados, aparecía el nombre del propio juez joven. En ese entonces, él era solo un asistente legal, un novato en el mundo de la ley. Y aunque su nombre no era el principal, sí figuraba en los registros como alguien implicado en un caso de manipulación de pruebas. Un caso que había sido cerrado rápidamente y nunca llegó a la luz pública. Un caso en el que se acusaba a un grupo de jueces corruptos de alterar pruebas para salvar a criminales poderosos. La conexión era innegable. El joven juez había estado involucrado en una de las investigaciones que el difunto marido de la anciana había liderado para exponer a los jueces corruptos. Lo que al principio parecía una simple discrepancia en un caso ordinario, se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo. El joven juez sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. El hombre que había estado investigando a los corruptos, el esposo de la anciana, parecía haber sido parte de una operación mucho más grande que él había ignorado. Y lo más inquietante de todo era que, al parecer, la anciana sabía algo que él aún no había comprendido del todo. El juez cerró el expediente con manos temblorosas.
No podía creer lo que había descubierto. El miedo, un sentimiento que nunca había conocido en su vida profesional, empezó a apoderarse de él. Se dio cuenta de que la anciana no solo conocía su pasado, ella sabía la verdad que él había intentado esconder durante años, la verdad que había quedado enterrada en los rincones oscuros del sistema judicial. Se sintió atrapado, como si estuviera siendo observado por alguien que siempre había estado en las sombras, esperando el momento adecuado para hacerle frente. La mujer, con su calma y sabiduría, no solo luchaba por su casa, ella tenía la llave para destapar una verdad que podría destruirlo todo: su carrera, su vida, su integridad. Mientras pensaba en todo lo que había descubierto, algo en su interior comenzó a cuestionar su propia moralidad. ¿Qué había hecho realmente durante esos años? ¿Hasta qué punto había sido cómplice de un sistema corrupto? La rabia que sentía hacia sí mismo era palpable, pero también lo era el temor a lo que podría desatarse si esa mujer decidía hablar. Lo que había comenzado como una simple disputa legal, algo rutinario en su carrera, ahora se había convertido en un dilema mucho más grande. Y sin darse cuenta, el joven juez había cruzado una línea que nunca debería haber cruzado. Los días posteriores al descubrimiento del juez fueron extraños. Se sentía como si algo lo estuviera persiguiendo, como si las paredes de su oficina se cerraran cada vez más, apretando su pecho. Cada vez que veía a la anciana en el juzgado, un nudo de ansiedad le oprimía la garganta. Su presencia lo incomodaba de una manera que no podía explicar. Durante las audiencias, su mirada se desvió de manera inconsciente cada vez que ella lo observaba. Su sonrisa tranquila, casi enigmática, lo observaba con un aire de sabiduría silenciosa, como si estuviera esperando a que él cayera en sus propias trampas. El juez comenzó a actuar erráticamente. En una de las audiencias, cuando se le pidió que diera la palabra, tartamudeó al dar instrucciones, algo que nunca le había ocurrido. Sus manos temblaban levemente al firmar los documentos, y su mente constantemente vagaba hacia los archivos que había encontrado, hacia el nombre del difunto esposo de la anciana y las implicaciones que esa investigación secreta tenía para él. En lugar de mostrarse seguro, como siempre lo hacía, estaba sobrecogido por un miedo que no podía controlar. Era como si una sombra lo siguiera a todas partes, una sombra que venía del pasado, de los recuerdos que había enterrado profundamente, pero que ahora, como un cadáver que resucita, volvía para enfrentarle. Y lo peor de todo era que la anciana parecía saberlo. Ella no hacía nada ruidoso, no lo amenazaba abiertamente ni le exigía respuestas, pero en sus intervenciones, en sus preguntas aparentemente inocentes, el juez sentía que ella conocía demasiado sobre él. Durante la siguiente sesión, ella fue la última en ser llamada a testificar. Al entrar se sentó frente a él, sin prisa, sin nerviosismo, mientras los demás observaban en silencio. Al principio la conversación parecía seguir el mismo curso. Sin embargo, en medio de su declaración, la anciana hizo una pausa y lo miró fijamente. Había algo en su mirada que lo hizo estremecerse. ¿Sabe, joven juez, que hay cosas que uno no puede borrar tan fácilmente?, dijo la mujer con una voz suave, pero llena de una intensidad que hizo que todos en la sala se quedaran en silencio. El juez, incómodo, intentó continuar con la sesión como si nada hubiera sucedido, pero ella lo interrumpió de nuevo sin alzar la voz, simplemente haciendo una pregunta. ¿Recuerda lo que pasó con el caso de manipulación de pruebas en el que estuvo involucrado hace tantos años? El corazón del juez dio un vuelco. Su rostro palideció. ¿Cómo podía saber eso? Nadie sabía sobre esa investigación, ni siquiera los más cercanos a él. De repente, la sala se sintió más pequeña. Los murmullos de los presentes se apagaron. El silencio que siguió fue insoportable. La anciana, al notar su reacción, dejó escapar un suspiro, pero no parecía triunfante, ni siquiera molesta, solo cansada.
La verdad siempre regresa, aunque sea arrastrándose, dijo como una simple constancia, sin prisas, sin amenazas. Era como si todo ya estuviera dicho y no necesitara decir nada más. A veces solo hay que esperar. El juez tragó saliva. No podía entender cómo esa mujer, aparentemente inofensiva, había llegado a saber tanto sobre su implicación en un caso que había sido cerrado hace años. ¿Había sido ella quien había mantenido esas investigaciones vivas? ¿Había encontrado las pruebas que nunca llegaron a la luz? No podía evitar sentirse atrapado, como si estuviera atrapado en una telaraña de la que no podía escapar. Lo que parecía un simple enfrentamiento por una propiedad se estaba transformando en una batalla de poder moral. La mujer no solo luchaba por su casa, luchaba por una verdad que él había intentado ocultar, por una historia que él había querido borrar de su memoria. El joven juez no sabía si ella estaba jugando con él, pero algo le decía que no lo hacía solo por venganza. No se trataba de un rencor personal. Ella, con su experiencia, entendía algo que él no comprendía aún. Esa noche, al regresar a su casa, el juez encontró su buzón lleno de cartas. Pero había una que le llamó especialmente la atención. Estaba escrita a mano, con una caligrafía elegante y antigua, un estilo que le parecía familiar, pero que no podía reconocer de inmediato. La abrió con manos temblorosas. Dentro encontró una serie de cartas, grabaciones y documentos que detallaban la investigación del difunto esposo de la anciana. Cada uno de esos papeles desvelaba más detalles de lo que él había hecho en sus primeros años como asistente legal. Había grabaciones que incluían conversaciones de él con otros involucrados, discutiendo la manipulación de pruebas. Era claro que la anciana había estado recopilando información durante años. No solo había escuchado historias, sino que había almacenado pruebas, las mismas pruebas que habían sido enterradas por el sistema judicial. Las cartas estaban firmadas con el mismo nombre que él había encontrado en los registros, pero había algo más. En una de las cartas, la anciana había escrito algo que lo paralizó. Lo que usted no sabe, joven juez, es que siempre hay alguien observando, incluso cuando creemos que hemos ganado. El peso de las palabras le cayó como una losa. Había algo mucho más grande en juego de lo que había imaginado. Esta mujer no era solo una víctima, ni siquiera una simple anciana buscando justicia por su casa. Ella había estado esperando pacientemente, recogiendo las piezas de un rompecabezas roto, sabiendo que algún día esas piezas encajarían de nuevo. La amenaza no era obvia, no era ruidosa, era silenciosa, paciente y definitiva. Y lo peor de todo, él sabía que no podía escapar de ella. El peso de la verdad sobre el joven juez era insoportable. Había intentado manejar todo en silencio, cerrar el caso de forma rápida y sin atención, creyendo que si ignoraba las amenazas implícitas de la anciana, todo volvería a la normalidad. Pero sabía que estaba atrapado en su propia red de mentiras y errores, y el miedo crecía dentro de él con cada día que pasaba. El hecho de que hubiera intentado borrar su pasado, de que hubiera actuado con arrogancia al tratar a la anciana, lo había puesto en una posición insostenible. Pensó que podía manejar la situación por su cuenta, que podía reducir el caso a una disputa ordinaria por la propiedad de una casa, dejando que el tiempo lo solucionara. Pero la mujer, con su calma imperturbable, había jugado un juego más largo, más astuto. A medida que el juicio avanzaba y las audiencias se sucedían, su presencia ya no era solo una incomodidad, sino una constante amenaza. Una amenaza silenciosa, pero efectiva. Una tarde, justo cuando el juez pensó que podría cerrar el caso sin más complicaciones, algo ocurrió que cambió todo. La periodista local, que cubría el juicio de manera rutinaria, recibió una copia anónima de los documentos que detallaban la conexión entre el joven juez y las irregularidades en el caso de manipulación de pruebas en el que había estado involucrado años atrás. Documentos que nunca debieron salir a la luz, cartas que detallaban conversaciones que él pensaba que nunca serían descubiertas.
Todo estaba ahí, meticulosamente organizado. La periodista, aunque sorprendida, no dudó en investigar más a fondo. La historia que había comenzado como una simple disputa de propiedad, ahora se estaba convirtiendo en un escándalo judicial de proporciones monumentales. Ella no tardó en poner la información en manos de sus superiores. En cuestión de días, el caso llegó a las autoridades correspondientes y se abrió una investigación formal. El juez, tan confiado en su posición, no vio venir lo que estaba por suceder. Fue suspendido de su cargo mientras se realizaba la investigación, una suspensión que con el tiempo se convertiría en una renuncia obligada. Su carrera estaba destruida, su reputación rota. No podía creer que todo hubiera cambiado tan rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción y manipulación. El sistema que alguna vez creyó que controlaba, que alguna vez pensó que podía manipular a su favor, ahora lo había aplastado sin piedad. El mismo sistema al que había dedicado su vida lo había arrastrado hacia su propia caída, y la lección era clara. La verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde. La justicia, al final, no depende de cuán alto estés o qué toga lleves puesta, sino de si puedes escapar de tus propios errores. Mientras tanto, la anciana, con una serenidad que sólo el paso de los años podría haberle otorgado, observó cómo todo se desplomaba a su alrededor. No necesitaba venganza, ni gritar en las calles. Su objetivo nunca fue destruir al joven juez, sino restaurar la memoria de su difunto esposo, y de paso recordarle al sistema judicial que la justicia no siempre lleva toga. A veces la verdadera justicia se encuentra en las manos de quienes tienen el coraje de enfrentarse al poder, incluso cuando parece insignificante a los ojos del mundo. El día que el juez fue obligado a renunciar, la anciana salió del juzgado, sola, bajo la lluvia. La gente la miraba pasar, algunos la reconocían, pero nadie sabía realmente lo que había sucedido. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos brillaba una satisfacción silenciosa, una certeza de que la justicia, al final, había prevalecido, aunque de la manera más inesperada. Con cada paso que daba, su figura se desvanecía entre la lluvia, pero al mismo tiempo dejaba atrás un mensaje claro. El sistema no está por encima de la verdad, y los hombres de toga no siempre son los verdaderos guardianes de la justicia. A veces, la justicia solo necesita paciencia, silencio y el coraje de quien no tiene nada que perder. Y mientras ella se alejaba, con su cabello mojado y su rostro tranquilo, una pequeña sonrisa apenas visible se dibujaba en sus labios. No era una sonrisa de triunfo, era una sonrisa de sabiduría, porque ella sabía que lo que había hecho era mucho más grande que un simple juicio. Había dado una lección que el joven juez nunca olvidaría.